¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 20 al versículo 25. Ese es nuestro texto de hoy. Lo leemos juntos. Dice la palabra del Señor: Hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablará este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Sí, pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos. ¿No dirán que están locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Una de las primeras enseñanzas que recibimos, que seguramente has recibido cuando comenzaste la vida cristiana, es la importancia de poder evangelizar a los demás. Eso fue seguramente algo de lo que primero te dijeron. Es importante que ahora que entendiste este mensaje, lo puedas compartir con otro. Hemos seguramente cuando comenzamos leído en el Evangelio, por ejemplo, de Marcos, donde el mismo Señor deseaba y nos hablaba de que prediquemos el Evangelio a toda criatura. Eso nos dice Marcos capítulo 16, versículo 15. Leímos eso y dijimos, bueno, está bien, es verdad. El Señor quiere que predique el Evangelio. Y también vemos en la palabra que Él mismo, el mismo Señor Jesús, predicó del Evangelio del Reino en todas las ciudades y aldeas. Eso lo vemos, por ejemplo, en Lucas capítulo 8, versículo 1. Dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del Reino de Dios y los 12 con Él. Luego, si usted sigue ahí en su Biblia y seguramente fue conociendo, en el libro de los Hechos nos encontramos ya a los cristianos. El Señor ya había ascendido a los cielos, pero vemos ahora a los cristianos abocados en la misma tarea, predicando el Evangelio del Reino de Dios. Un ejemplo entre tantos que tenemos en Hechos, lo tenemos en Hechos capítulo 8, versículo 12, a un hermano nuestro, Felipe, que estaba predicando. Dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Así que vemos ahí uno, como un montón de ejemplos en Hechos, de diferentes hermanos predicando el Evangelio. De la misma manera, saliendo ya de la palabra de Dios y entrando en lo que es la historia de la iglesia, vemos incontables personas que Dios usó y que estas personas se dispusieron a dar su vida para alcanzar con el Evangelio a los perdidos en todo el mundo. Nos alcanzaría tiempo, podríamos un día hablar, buscar una reseña, les animo a que lo puedan hacer. Ahí tienen ustedes los nombres escritos y buscar las biografías de estos hombres, por ejemplo, William Carey, David Brainerd, John Patton, Maris Lesor, John Eliot y luego su esposa, y hay muchos más, de cómo ellos llevaron el mensaje del Evangelio a todo el mundo.
Un predicador dijo una vez que la razón por la que estás aquí en la tierra es que no puedes evangelizar a nadie en el cielo. Así que vemos claramente la importancia, ¿no?, de predicar el Evangelio. Eso hemos aprendido desde el comienzo de nuestra vida cristiana. Y con todo esto que te digo, ¿no?, en esta introducción, quiero apuntar algo en especial. ¿A qué apunto? Bueno, a mostrar claramente que la iglesia tiene una influencia sobre el mundo. El Señor dijo, hoy lo leímos, que seríamos la sal de la tierra y la luz de este mundo. Eso lo vemos allí en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, versículo 13 al 16. Hoy lo leímos, así que no hace falta volver a leerlo, pero usted puede leerlo nuevamente y va a ver que ahí claramente habla sobre que somos la sal de la tierra y la luz del mundo, y vemos el versículo 16 de ese Mateo 5, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Una clara influencia de los creyentes hacia el mundo. ¿Está bien? Vivimos, por así decirlo, con un pie en el cielo, por así decirlo, anhelando el regreso de nuestro Señor. Pero también vivimos con un pie sobre la tierra, llevando el mensaje del Evangelio a todo el que está perdido en sus pecados. Actualmente vemos un montón de organizaciones cristianas que gastan muchos recursos y organizan eventos, a veces muy grandes eventos, justamente ¿para qué? Para poder llamar la atención a los que no conocen a Cristo. Esto es algo que vemos. Y eso en sí mismo es muy bueno y hay que elogiarlo. Qué bueno que la iglesia invierta de su tiempo, de sus recursos para alcanzar a los perdidos. Dios quiere que todos los creyentes siempre se esfuerzan a dar de sus recursos, ya sea tiempo, dinero, sus dones, para alcanzar entonces al mundo que está perdido. La pregunta que me hago comenzar hoy pensando en esto es importante también que aparte del esfuerzo por dar de nuestros recursos para alcanzar a los perdidos, también nos esforcemos para que el mensaje que les damos a estos perdidos sea un mensaje que sea entendible. Que así como la iglesia hoy se esfuerza por gastar recursos para alcanzar y llamar la atención a esos que están perdidos, cuando esos perdidos son llamados a atención, darle un mensaje es tan importante, que sea un mensaje claro. En el sermón pasado, si ustedes se acuerdan y estuvieron presentes, vimos que cuando los cristianos usan dones de discurso, de hablar, de manera que incomprensible, que no se logra entender, no edifican al resto de la iglesia local. Mi pregunta es, ¿y qué pasa con los inconversos? ¿Con ellos da lo mismo lo que le digamos? ¿No es tan importante? Bueno, creo que el sermón de hoy nos va a ayudar y te va a ayudar a ver este asunto tan importante y que entonces así puedas honrar a Dios con tus dones. Anímate a seguirme en este sermón de hoy, creo que va a ser de mucha edificación, porque todos nosotros estamos siempre en contacto con personas que no conocen al Señor. El tema del sermón de hoy es justamente el siguiente. Cuando los dones espirituales discursivos, los del habla, son usados incorrectamente, los creyentes son de tropiezo para los incrédulos. Repito, cuando los dones espirituales discursivos son usados incorrectamente, los creyentes son de tropiezo para los incrédulos. ¿Y cómo pueden ser usados incorrectamente? Bueno, nuestro texto de hoy nos va a mostrar 3 formas en cómo podés usar esos dones incorrectamente. La primera de las formas la encontramos en el versículo 20. La primera de las formas dice que cuando los dones son usados sin madurez y sin bondad, los creyentes son de tropiezo para los incrédulos. Versículo 20, quédese conmigo en la lectura y sígame, dice versículo 20. Hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. El texto comienza
con una exhortación que busca atender sobre el entendimiento, pero también a revisar el corazón del creyente. Para que entonces mediten sus pensamientos y en sus motivaciones. Nos dice, hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Y aunque nos resulte extraño que le diga no sean como niños, los corintios ya habían mostrado una actitud inmadura respecto al tema de las divisiones que había entre ellos. Si se acuerdan, usted tiene abierta su Biblia, vaya al capítulo 3. Fíjense cómo se les dice respecto a la situación que estaban pasando con las divisiones. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Ya había utilizado esta manera de hablar. Les había dicho, son súper inmaduros por las divisiones que tienen entre ustedes. Y acá vuelve a decir nuevamente, son como niños. Está diciendo, no sean como niños. No sean como niños en el modo de pensar. ¿Y qué es el error que le está achacando acá? ¿Por qué los trata como niños? Bueno, de acuerdo a nuestro contexto, a lo que venimos viendo, vimos que ellos pensaban que el hablar en lenguas, el don de hablar en lenguas, era una experiencia muy espiritual y que por lo tanto tenían que darle mucha prioridad. Eso es lo que ellos pensaban. Pero como hemos estado viendo, aunque el don en sí mismo no es malo, es de poca utilidad si no se interpreta. ¿Se acuerdan cuando leímos? Usted está ahí en 14, versículo 13, dice, por lo cual el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. ¿Por qué? Porque sin interpretación no era de utilidad para los hermanos. ¿Se acuerdan? Los corintios justamente habían sido instruidos respecto a esto. El apóstol había estado con ellos bastante tiempo. Estuvo algunos años con ellos, les enseñó, les explicó sobre esto y también lo mostró con su ejemplo. Esto lo vimos, ¿se acuerdan con claridad? Usted está en el capítulo 14. Él les mostró su ejemplo de cómo él actuaba. ¿Se acuerdan que en el versículo 18 y 19 él les dice con claridad, doy gracias que hablo en lengua más que todos ustedes, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para enseñar a otros que 10.000 en lengua desconocida? Esto que él está diciendo era algo que ellos habían visto. ¿Me entienden? O sea, habían recibido la enseñanza, él se había mostrado de esta manera, entonces no tenían excusas. Y ellos después de toda esta información recibida, seguían actuando como lo estaban haciendo, por eso él los reta, los exhorta. Lo que estaban haciendo era actuar de una forma desobediente porque no le estaban haciendo caso a lo que él había dicho. Se les podía llamar de una manera clara, que es la que dice acá, que ¿qué es? Niños. O sea, niños espiritualmente hablando, no es porque sean, ya eran grandotes, ya gente grande, pero eran niños espiritualmente hablando, como también se utiliza el mismo concepto en Hebreos capítulo 5, versículos 12 y 13. El autor de Hebreos dice, fíjense cómo utiliza esta idea de niños espirituales, de niños en el Señor. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en las palabras de justicia, porque ¿cómo es? Niño. ¿Y cómo es un niño? Bueno, cuando un niño es pequeño, él no evalúa lo que sus padres le dicen. Y muchas veces se expone a un riesgo innecesario. Le decís, tenés cuidado, te vas a caer, tenés cuidado, te vas a quemar, tenés cuidado, te vas a electrocutar, tenés cuidado, y vos le decís y no entiende. No escucha el consejo, es muchas veces testarudo porque hace lo que quiere. Cuando se golpea, decir, te dije que te ibas a caer, no te lo dije. Pero no entiende. De la misma manera, un creyente que no obedece a la instrucción bíblica está tomando una actitud necia, está siendo necio como un niño, y con esa actitud no solo se daña a sí mismo, porque al pecar complica, afecta su comunión con Dios, sino también daña a los demás. ¿Por qué? Porque afecta su comunión en la iglesia local.
Aunque a veces, hermanos, podemos pecar por ignorancia, lo cual no se justifica, pero pasa, lo peor es pecar por necedad, que es por no hacer caso. Al comienzo de nuestra carrera cristiana hemos pecado muchas veces por ignorancia, pero a veces en este tiempo es peor aún pecar porque no queremos hacer caso a lo que Dios nos dice. Entonces lo primero que dice, no sean niños en el modo de pensar. Pero la exhortación no solo se centra, estamos en el versículo 20, pero la exhortación no solo se centra en percibir mal lo que aprendimos, sino que va más profundo y marca la necesidad de no ser niños en la malicia, o de ser niños en la malicia, mejor dicho. No sean niños en la manera de pensar, sino sean niños en la malicia. Lo que se está diciendo acá es que la forma necia de actuar se basa en gran parte en el pecado de orgullo que quiere hacer las cosas como a nuestra manera. Un niño puede equivocarse muchas veces, pero sabemos que, ¿qué pasa? ¿Por qué es necio? Bueno, porque tal vez no tiene mucha experiencia. Pero acá, y podemos justificar su actitud debido a que no es maduro todavía. Y por lo tanto, como no es maduro, no puede discernir bien. Pero el argumento acá que tenemos es diferente. Acá está acusando a los creyentes que detrás de la conducta necia que tienen al no obedecer se esconde una rebelión a la autoridad, una actitud que es adrede con fines egoístas. No solo está diciendo pecan porque no entienden bien, porque son necios, pecan a propósito. Porque dice, no sean niños en la malicia, o sea, no solo estaban pecando por error en el conocimiento, sino también por un problema al corazón. Tenían malicia. O sea que tan malo como pecar por poco conocimiento, tan malo por pecar, el no hacer lo que Dios nos manda, es asimismo también pecar de una manera maliciosa. ¿Y qué es la malicia? ¿Cómo podríamos definir de una manera sencilla a la malicia? Bueno, para decirlo en solamente 4 palabras, es la maldad oculta. Es actuar de una manera encubierta con maldad, para intentar perjudicar a alguien o tal vez para conseguir un beneficio personal. Un ejemplo, por ejemplo, que tenemos en Mateo capítulo 22, versículo 16 al 18, ahí encontramos gente que actuó con malicia. Y le enviaron, dice, los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dice, ¿por qué me tentáis, hipócrita? Porque su intención, la de estos hombres, no era querer aprender. Y usaron un montón de palabras, pero ellos no querían aprender. Lo que ellos querían en un sentido, como decimos nosotros, es querer hacerle pisar el palito al Señor para buscar ocasión de acusarlo delante de los gobernantes. Y eso era malicia pura y el Señor lo sabía. El Señor conocía la malicia. Ellos lo querían hacer quedar mal al Señor. Y eso es malicia. Malicia es, por ejemplo, cuando éramos chicos y tal vez pasaba a un compañerito corriendo y nosotros le poníamos la traba y se golpeaba la cabeza y miraba para todo. No, yo no fui. ¿No? Eso es malicia. Me imagino que nadie que está aquí lo hizo, ¿no? De chico. No, yo no fui, van a decir. Es cuando mentíamos a nuestros padres para quedar bien con ellos. A veces acusando a nuestros hermanos de algo que hicimos nosotros para quedar bien. O a veces, no, mandándolo al frente. ¿Sabés lo que hizo? No sabés lo que hizo. No es que nos importa en realidad lo que rompieron. Es porque queremos quedar bien con nuestro papá. Y hacer quedar mal a nuestro hermano, ¿no? Es cuando, estando en el mundo, esparcíamos un rumor inflado para hacer quedar mal a alguien. Nos enteramos de algo y hablamos con otro. ¿Sabés lo que hizo? Es más, me parece que ¿no? Y le agregamos cosas para hacer quedar mal a las personas. Eso es malicia. Eso, hermanos, es malicia. Y la duda que podemos tener con nuestro texto, ¿por qué los acusa a los corintios de que estaban actuando con malicia? Bueno,
Creo que hay dos motivos por los cuales los está tratando de que están actuando por malicia. La primera, porque en su deseo desmedido de hablar en lengua, no era motivado por querer edificar a los demás, sino por que tengan reconocimiento de las demás personas. Eso era malicia. Y era malicia también porque en el uso desenfrenado del don de lenguas no les importaba si los demás no eran edificados o si se confundían. No les importaba. Eso era malicia también. Y de eso le está diciendo: tengan cuidado. Tengan cuidado, no actúen con malicia. Tengan cuidado, no sean niños en la manera de pensar. Y la tercera parte de la exhortación dice: sean maduros en la forma de pensar. Es claro que lo que se le pide es que ya no den lugar a los pensamientos necios, sino que sean sabios, dando prioridad, ¿qué cosa? A la voluntad de Dios que tenemos en su palabra. Eso es ser maduro en el modo de pensar. La madurez se basa en el discernimiento entre lo que es bueno y de lo que es malo, para entonces hacer lo bueno, que es lo espiritual, y descartar lo pecaminoso. Eso es pensar de una forma madura. Hebreos capítulo 5, versículo 14, después que el autor de Hebreos que leímos recién nos mostró la actitud de un niño espiritual, nos muestra ahora la madurez espiritual. Dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en entender el bien y el mal. Y como lo entienden y son maduros, entonces ¿qué hacen? Hacen lo bueno. Eso es ser maduro en las maneras de pensar. Ahora, de acuerdo a nuestro texto, ya entendemos la exhortación: no ser niños espirituales, o sea, no actuar con necedad, sino, ¿cómo? Con madurez. También nos dice nuestro texto de que veamos nuestro corazón y que no actuemos con malicia, sino que tenemos que actuar ¿cómo? Con bondad. Pero la exhortación que está dando aquí nuestro versículo, la pregunta que nos hacemos es: ¿a quiénes se busca? ¿O a quiénes está queriendo el apóstol que los corintios no actúen con malicia o con necedad hacia ellos, o con poca madurez? ¿Hacia quiénes no quiere que actúe de esta manera? Bueno, no creo que esté hablando de los creyentes, porque ya eso lo dijo en los versículos anteriores. Ya él viene hablando sobre los creyentes y cómo una actitud que no honra al Señor no los edifica, y si los confunde Dios no le agrada. Eso ya lo vimos. Entonces no creo que esté hablando de los creyentes, sino que creo que de acuerdo a cómo sirven los versículos después, lo que está a quienes tienen que actuar ellos de una manera con bondad y con sabiduría, y no inmaduro y no con malicia, es respecto a los incrédulos, aquellos que no conocen al Señor. En los siguientes versículos de nuestro sermón de hoy vamos a ver que se está refiriendo hacia ellos. Le está pidiendo que hacia ellos no actúen con malicia o con falta de madurez. Es acá entonces que encontramos que las actitudes pecaminosas respecto a los dones no solo afectan a los creyentes, como ya vimos anteriormente, cuando no edificamos a ellos y los confundimos, no solo a ellos afecta negativamente, sino que también somos de tropiezo para los inconversos. Cuando no usamos bien los dones, vuelvo a repetir, no solo afectamos mal a nuestros hermanos, sino que también afectamos a los incrédulos. Somos de tropiezo para ellos. Justamente cuando en cambio la voluntad de Dios es procurar su beneficio para que alcancen la salvación, como ya había dicho un par de capítulos antes, ¿se acuerdan? 1 Corintios capítulo 10, versículo 31 en adelante, ya él había dicho, ¿qué había dicho la palabra del Señor? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, ¿qué sería esa otra cosa? Por ejemplo, usar los dones discursivos, hacerlo todo para la gloria de Dios. Y fíjate versículo 32 lo que dice: no sean de tropiezo ni a los judíos, ni a los gentiles, o sea, a los incrédulos, ni tampoco a la iglesia de Dios.
El mismo principio que teníamos en el otro versículo. El mismo principio. No sean de tropiezo. Versículo 33. Como yo también en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos. ¿Con qué propósito? Para que sean salvos. Me cuido en cómo uso mis dones, me cuido en todo lo que hago, porque ¿qué es lo que estoy queriendo buscar? Que las personas se salven. Entonces, hermano, la primera forma en que podemos ser de tropiezo, de acuerdo a la exhortación que tenemos en el versículo 20, es que cuando con nuestros dones actuamos sin madurez, o sea, haciendo lo que nosotros queremos y no lo que Dios quiere, o cuando actuamos sin bondad, o sea, motivados por tal vez querer ser reconocidos o sin pensar para nada en el beneficio de los demás, lo que estamos haciendo, hermano, es hacer tropezar a los que no conocen a Dios. En vez de ser instrumentos en las manos de Dios, hermanos, nos convertimos, aunque suene duro decirlo, en armas del enemigo. Siendo que tendríamos que mostrarle la senda a aquellos que están perdidos, siendo que tendríamos que en un sentido ser como Juan el Bautista, preparar el camino para que se encuentren con el Salvador, lo que hacemos es poner obstáculos en su camino, con la inmadurez y con la malicia. ¿Ves lo terrible de esta actitud, hermano? ¿Ves qué tan grave que es? Veamos la siguiente forma, la segunda. Cuando los dones no son usados de acuerdo a su propósito correcto, los creyentes también son de tropiezo para los incrédulos. Versículo 21 y 22. Vemos a continuación, versículo 21. Se cita un texto del Antiguo Testamento. Dice, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré este pueblo y ni aun así me oirán, dice el Señor. El texto que ahí se cita, si usted tiene una Biblia con referencia, va a ver que es el texto de Isaías capítulo 28, versículo 11 y 12. Podemos leerlo. Isaías 28, 11 y 12 es el texto que cita el apóstol Pablo. Dice, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. El contexto de esta sección de Isaías muestra que el pueblo rebelde de Israel y sus líderes no querían escuchar el mensaje claro que el profeta les estaba trayendo de parte de Dios. Y por lo tanto, una señal de que el juicio vendría sobre ellos es que iban a escuchar lenguas extrañas, como así pasó cuando los soldados atacaron, cuando los ejércitos extranjeros atacaron al pueblo de Israel. ¿Y en qué lenguas hablaron? En lenguas extrañas para ellos. Esto iba a pasar. Esto iba a pasar. Y esto iba a ser ¿qué cosa para ellos? Una señal. Era la señal de que el juicio iba a venir sobre ellos y que ni aún así se iban a arrepentir. Eso es lo que está hablando Isaías capítulo 28. Ahora bien, el apóstol usa esta porción de Isaías mostrando el énfasis que las lenguas extranjeras serían una señal para el pueblo incrédulo. Y de acuerdo a ese contexto, ahora da un paralelo con el don de lenguas. Y entonces, ¿qué dice nuestro versículo 22? Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Aunque claramente el don de lenguas que él está hablando no es lo mismo que las lenguas extranjeras, lo que sí se parecen, ¿en qué es? Es que ambas cosas tenían el propósito de ser una señal principalmente para los incrédulos. Las lenguas extrañas fueron una señal para el pueblo incrédulo. Las lenguas extrañas, dice acá nuestro texto, son una señal no a los creyentes, sino principalmente a los incrédulos.
Dios llama a la atención de las personas por medio de estos lenguajes. ¿Para qué? Para que presten atención. Pero hay que aclarar, la señal en sí mismo no tiene el medio para salvarnos, sino que es, ¿qué cosa? Una señal, una llamada de atención. Ya que, como sabemos, la única forma de que los pecadores se salven es, ¿qué cosa? Por medio de escuchar el mensaje claro del Evangelio. ¿Me entienden? Era una señal, pero el don de lenguas por sí solo, sin interpretar, el don de lenguas solo tenía el propósito de llamar la atención. El don de lengua, por ejemplo, sirvió para que miles de personas en Jerusalén, al escuchar que los hermanos en el aposento alto hablaban sus mismos idiomas nativos, se sorprendieron. Fue una señal. Dice Hechos capítulo 2, versículo 12, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Llamó su atención. ¿Se acuerdan ese texto? Dice, hablan en nuestros mismos idiomas. ¿Cómo puede ser? ¿Qué está pasando ahí? ¿Y qué pasó? Se empiezan a amontonar a ver qué estaba pasando. Querían saber qué pasaba. ¿Y qué pasó entonces en ese momento? El apóstol Pedro les empieza a explicar lo que estaba pasando. Hechos capítulo 2, versículo 14, dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz, pero ya no en otras lenguas, sino hablando de una manera clara. Fíjate la diferencia. Ya no está hablando en lengua, sino que ahora va a dar un mensaje claro y les habla con claridad y le dice, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio. ¿Y qué dice? Oíd mis palabras. Le va a explicar con claridad el mensaje. ¿Y qué dice el versículo 37 de Hechos capítulo 2? Al oír esto, dice el versículo 37, ¿qué cosa oyeron? El mensaje claro, el mensaje del Evangelio. Dice, al oír esto, versículo 37, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Y qué hizo Pedro? ¿Empezó a hablar en lengua nuevamente? No, les sigue hablando con claridad y les dice, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cuál fue el resultado? El versículo 41 nos dice, así que los que recibieron su palabra, o sea, entendieron el mensaje y creyeron en él, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. ¿Ven? Pero para otros, a los cuales les llamó la atención la señal, dice que capítulo 2, versículo 13, dice, más otros, burlándose, decían, estaban llenos de mosto. Ellos también escucharon la señal, pero no los salvó la señal. Escucharon, les llamó la atención la señal, pero ¿qué hicieron? La rechazaron. Pero el don cumplió su propósito, fue una señal. Ahora, tal vez alguno me dice, bueno, pero ¿qué pasó en la casa de Cornelio? Si supuestamente el don de lenguas es una señal no para los creyentes, sino para los incrédulos. ¿Qué pasa con Hechos capítulo 10, versículos 45 y 46? Bueno, lo que puedo decirte es que fue algo diferente. Dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lengua y que magnificaban a Dios. Ahí, si vos te pones a ver, el don no actuó como señal para los incrédulos. ¿Por qué? Porque ¿quiénes estaban escuchando? Pedro y otros hermanos, o sea, creyentes. Pero para ellos, el don cumplió el propósito de edificarlos. Y déjame explicarte cómo los edificó. Bueno, ya sea porque entendían el idioma que estaban pronunciando en la casa de Cornelio, o porque alguien estaba interpretando, se dieron cuenta que la salvación también alcanzaba a los gentiles. Es decir, de manera que ellos también reciben la salvación. ¿Por qué podían darse cuenta y entendían el mensaje? Porque fíjate que ¿qué dice versículo 46? Versículo 46, porque los oían que hablaban en lenguas y ¿qué cosa? Y que magnificaban a Dios. ¿Cómo podían entender que magnificaban a Dios? Bueno, o bien porque alguien estaba interpretando el don, o porque Dios en su soberanía usó
y les da un don, un lenguaje que ellos podían entender. Porque si no hubiera pasado eso, no podían saber nunca que estaban magnificando a Dios. ¿Me entienden? Esta es una ocasión diferente y es otro caso diferente. Ahora, volviendo a la predicación de Pedro en Pentecostés, en la cual, como hemos visto recién, se convierte en 3.000 personas. Notemos en él el principio de lo que sigue nuestro texto que estamos viendo. Versículo 22. Pero la profecía, y ahí faltaría entre paréntesis, es señal, si dice las lenguas son por señal, ahora dice, pero la profecía es señal no a los incrédulos, sino a los creyentes. Así como el don de lengua es una señal para los incrédulos, la profecía es una señal para los creyentes. ¿Por qué? Porque llama la atención de los escogidos y los edifica. Les da entendimiento para que actúen en fe. Como ya hemos visto, el don de lengua sin interpretación no puede lograr este propósito. Pero siendo la profecía un mensaje entendible de lo que Dios quiere, desde que escuchamos el mensaje para salvación hasta el día final de nuestra vida terrenal, necesitamos seguir escuchando un mensaje entendible para ser edificados. Más adelante lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 14, versículo 26, que dice: ¿qué hay pues, hermanos, cuando reunís cada uno de vosotros? ¿Tiene salmo? ¿Tiene doctrina? ¿Tiene lengua? ¿Tiene revelación? ¿Tiene interpretación? Hágase todo de una manera entendible, ¿para qué? Para edificación. Es aquí entonces, hermano, que encontramos la segunda forma en la que podemos ser de tropiezo para los gentiles. Si los dones no son usados de acuerdo al propósito que Dios le designó, lo único que vamos a lograr es poner tropiezo para que a los incrédulos se le complique conocer al Señor. Si el don de lengua entonces justamente es una señal para ello, ¿cómo podríamos pensar que al escucharlo sin interpretar pueda servirle para que se conviertan de sus malos caminos? Para que ellos se puedan convertir necesitan escuchar un mensaje entendible. Así fue, por ejemplo, con el eunuco, ¿se acuerdan de Hechos capítulo 8, versículo 30-31? Necesitaba que alguien le explique. Acudiendo Felipe, nuevamente lo tenemos aquí a Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiende lo que lee? Y él dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y cuando él explicó el mensaje, entonces él creyó y entonces Dios lo salvó. Si Pedro, hermano, y el resto de los hermanos que fueron con Pedro no iban a la casa de Cornelio a exponerle su mensaje entendible, el Espíritu no hubiera podido obrar en ellos. Fíjense lo que dice Hechos capítulo 10, versículo 43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, ¿cómo lo hablaba? ¿Qué estaba hablando? Un mensaje claro. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían un discurso. Un mensaje que se podía entender. Mientras él daba este discurso, el Espíritu Santo usó este mensaje entendible y obró en salvación en ellos. ¿Ves cómo se conecta la obra del Espíritu con un mensaje con entendimiento? Para que el Espíritu Santo pueda hablar se necesita que se explique el Evangelio de una manera clara. El Señor abrió también el corazón de Lidia cuando ella escuchó la predicación clara de Pablo. Hechos capítulo 16, versículos 13 y 14. Un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Hablamos, le explicamos. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, estaba entendiendo el mensaje. Y el Señor, dice, abrió el corazón de ella para que estuviese atenta, ¿a qué cosa? A lo que Pablo decía. Todos ellos siguieron, hermano, el ejemplo del Señor, que cuando hablaba a las multitudes daba una forma clara y sencilla de hablar. Mi pregunta, hermano, es: ¿qué mensaje le estás dando a los que están lejos de Dios?
¿Es un mensaje entendible? ¿Les estás explicando bien? ¿Te das cuenta que cuando le das un mensaje confuso, estás yendo en contra de la voluntad de Dios? ¿Te diste cuenta que si estás dando un mensaje confuso, estás siendo de tropiezo para ellos? Ahora, hermano, por medio de este texto no estoy queriendo decir que Dios no pueda lograr salvar a los suyos por la falla de los cristianos inmaduros. Nadie, hermano, nadie puede atar las manos de Dios, ya que Él tiene todo el poder para habilitar todos los medios que hagan falta para traer a la fe a los suyos. Miremos, por ejemplo, los siguientes textos para entender. Juan capítulo 6, versículo 37, que dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Claramente todos los que el Padre escoge van a ir a Cristo. Luego nos dice Hechos capítulo 17, versículo 24 y 25, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Él no necesita de nosotros, sino que en su gracia y misericordia nos permite servirlo para cumplir con sus propósitos. Entonces, nuestro texto no está diciendo de que Dios se sienta impedido. Lo que nuestro texto está expresando es respecto al cuidado, hermanos, el cuidado especial que tenés que tener al usar tus dones cuando le hablas a los que están perdidos. Usarlo de una manera descuidada y sin brindar entendimiento a los incrédulos es pecar contra Dios, hermano. Ser justamente un obstáculo para que las personas conozcan a Dios es algo terrible, hermano, porque ¿cuál es el deseo de Dios? Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y si yo le pongo tropiezo, ¿qué estoy haciendo? Estoy yendo en contra de su voluntad. No podés usar tus dones como vos te parezca, sino de acuerdo al propósito de Dios. Mi pregunta es justamente en esta segunda reflexión es: ¿cómo estás usando tus dones? Vamos a ver la tercera forma, si te parece bien. La tercera forma la tenemos en el versículo 23 al 25. Dice: si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que están locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. La tercera forma en la cual podemos ser de tropiezo es que cuando los dones no son usados con entendimiento en las reuniones, los creyentes son nuevamente de tropiezo para los incrédulos. Prestemos atención a estos últimos 3 versículos. En ellos 3 vamos a encontrar 2 situaciones hipotéticas, 2 situaciones que él da así, que crea el apóstol, para que entendamos cómo en una situación actuamos de una manera que somos de tropiezo para los incrédulos y cómo en otra forma podemos ser de bendición para ellos. Son 2 situaciones. La primera es cuando lo hacemos de una manera que a Dios no le agrada y que terminamos siendo de tropiezo. ¿Qué dice? Versículo 23. Hay incrédulos presentes en una reunión de la iglesia. ¿Y qué pasa? Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, todos hablan en lengua y entran indoctos o incrédulos, ¿no van a decir que están locos? Se entiende con facilidad que la reacción de alguien que no tiene los fundamentos básicos de la fe, por eso que nos dice que son indoctos y que por lo tanto es también un incrédulo, al ver a un montón de personas que hablan en idiomas que él no conoce y que nadie está interpretando, ¿qué va a pensar? ¿Qué va a pensar? Sí, que están locos, claro.
Y no pasó eso en Pentecostés, no, la situación en Pentecostés era diferente. ¿Por qué? Porque Dios en su soberanía, en esa ocasión, da a los hermanos en el aposento alto la capacidad de hablar en lenguas que los que estaban en Jerusalén podían conocer. No es lo mismo. Ese no es el caso que el texto nos presenta. Aquí los que visitan a la iglesia no entienden nada. Nuestro texto anteriormente nos decía que si un creyente daba un mensaje que no sea entendible para los otros hermanos, para otros cristianos, el hermano no iba a ser edificado porque no iba a entender lo que estaba hablando. ¿Se acuerdan? Ahí tiene usted abierto la Biblia, versículos 16 y 17. De ninguna manera podía decir amén a lo que el hermano hablaba en otra lengua como cualquier... Porque, ¿qué voy a entender? Dice versículo 16. Porque si bendice solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo va a decir amén a tu acción de gracia? Pues no sabe lo que has dicho. Tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado porque no entiende. ¿Cómo te puede decir amén? Pero hermanos, en el caso de un incrédulo todavía es peor. Porque en el caso del hermano, él no es edificado. Pero para el incrédulo, para el que no conoce sobre la fe, para él es peor porque él ni sabe lo que es un don espiritual. No tiene idea de que es un don de hablar en lengua. ¿Por qué no entiende nada? Porque él no entiende nada de las cosas del Espíritu, ¿se acuerdan? Para él, como dice 1 Corintios 2:14, son locura. Hasta que el Espíritu obre en su vida, él no entiende, es una locura. Por eso van a pensar que están todos locos. O aún peor, hermanos. Y es por eso que estaba Pablo exhortándole a los corintios. Aún peor, porque para el caso de los corintios, las personas que entraran nuevas y que veían todo esto, podían pensar que estaban locos. Aún peor, podían ver al cristianismo como cualquier otra de sus religiones. Porque ¿se acuerdan cómo eran sus religiones? Un desorden, un frenesí, una locura, todo el mundo gritando. Entonces, ¿qué iban a pensar ellos cuando entraban a ese lugar? Y estos son como nosotros. Terrible, hermano. ¿Ves lo terrible de esta situación? Por eso es que la tercera forma en el que el mal uso de los dones termina siendo de tropiezo es que cuando los dones discursivos no son usados de una manera entendible, terminamos siendo de tropiezo para los demás. Ahora miremos la segunda situación. En este caso tenemos un caso positivo de lo que ocurre cuando el incrédulo escucha en la iglesia mensajes entendibles. Dice, pero si todos profetiza y entra algún incrédulo e indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Cuando el incrédulo escuche mensaje entendible, lo que está diciendo acá, el Espíritu Santo podrá obrar en su vida para convencerlo de pecado y de juicio, como el Señor nos había dicho en Juan capítulo 16, versículos 7 y 8. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Se va a revelar entonces, cuando ellos escuchen este mensaje entendible, por medio de la obra del Espíritu Santo, en esta persona incrédula se revelará lo que está dentro de él. O sea, él verá que es un pecador, que no puede salvarse por sí mismo, sino que necesita de un Salvador. Y entonces, recibiendo la salvación, va a adorar a Dios como lo hace cada creyente. Y cuando adora a Dios como cada creyente, va a reconocer entonces que el cristianismo no es como cualquier religión, sino que allí está la verdad de todas, la única verdad que existe. Por eso nos dice que va a decir Dios está aquí.
todo lo otro era mentira. Acá me he dado cuenta que está la verdad, porque aquí mi corazón fue descubierto cuando escuché su mensaje. Aquí me di cuenta de que era un pecador y que solamente el Señor me podía salvar. Y aquí abrí mi corazón y me arrepentí de mis pecados y creí en Él y Dios me salvó. Pero ¿de dónde surgió esta convicción? ¿Cómo logró darse cuenta de su situación? ¿Cómo pudo juzgar esa situación? ¿Cómo pudo revelarse lo que había en su corazón? Solamente por el obrar del Espíritu, por medio de mensajes entendibles que los creyentes le dieron. Por eso dice en esta segunda opción, si todos profetizan. Cuando dan los mensajes entendibles, que la mente puede entender y a la cual el corazón puede creer, es cuando el Espíritu Santo está orando. Mi pregunta es, ¿ves lo importante que es explicarle bien la palabra de Dios a un incrédulo? ¿Ves qué importante que es? Pero también esto me hace pensar, tal vez hay alguien que está hoy aquí en este lugar, vos tal vez nos visitás y no entendés mucho lo que es ser cristiano. Mi pregunta para vos es, ¿entendés que solo a través de poner tu confianza en Cristo, de arrepentirte de tus pecados, es que podés recibir el perdón y la vida eterna? Eso es lo que quería decirte a vos que no entendés bien esto de ser cristiano. Ser cristiano, hermano, ser cristiano, amigo que está en esta hora. ¿Sabés qué es ser cristiano? Ser cristiano es saber de que Cristo es tu única esperanza. Porque solo Él pudo vivir una vida perfecta, cosa que ni vos ni yo hicimos, pero decidió llevar también sobre sí mismo el castigo de los pecados que los seres humanos cometemos, cosa que vos y yo sí hicimos. Y que hoy te ofrece gratuitamente la salvación, no en base a ningún mérito personal, sino en base al amor de Dios y su misericordia por los pecadores, como nos dijo hoy Alejandro y como vamos a volver a repetir una y otra vez en Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por eso te digo, amigo, hoy vení a Cristo y no lo pospongas más. Con tristeza, hermano, podemos notar, lamentablemente, que en nuestro contexto actual, en muchas congregaciones evangélicas, se ven un montón de cosas que recuerdan ¿a qué? A la primera situación que te mencioné. Dones usados de una manera sin entendimiento. Supuestas manifestaciones espirituales, y lo pongo bien entre comillas, que producen confusión para los demás creyentes, pero también que hacen que un montón de personas se alejen del cristianismo por ver estas cosas como una locura. Un montón de personas no entienden. Tristemente, hermano, he hablado con personas sinceramente que, no en tono de burla, sino que con sinceridad me dicen, no, yo fui a una iglesia y todos empezaron a hablar en cosas así raras. Y yo no entendía nada. Qué raro esto. Y me fui. ¿Y qué hice? No, me fui porque no entendí nada, te dice. Y la iglesia, hermanos, que es llamada a ser luz del mundo, da una imagen totalmente distorsionada de Cristo y de su evangelio. Y aunque suene duro, hermanos, en realidad muchas congregaciones terminan siendo hoy los representantes de los fariseos y de los escribas de la época de Jesús. ¿Saben qué hacían ellos? Ellos gastaban recursos, tiempo, plata para llevar su religión que nada tenía que ver con Dios, para ser discípulos, y dice el Señor que los hacían doblemente merecedores del infierno.
Así decía el Señor Mateo 23:15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, hacen tantos esfuerzos, recorren mar y tierra para ser un prosélito, un discípulo, y una vez hecho, la hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¿Y por qué digo lo que dije? Bueno, tristemente algunos se alejan de las iglesias porque piensan, como dice nuestro texto, que están locos por los espectáculos pecaminosos de un mal uso de lengua o un supuesto, porque ni siquiera podemos afirmar que sean reales, y de otros dones discursivos sin ningún tipo de entendimiento. Pero como te decía, aún es peor, y por eso decía que muchas iglesias son representantes de los escribas y fariseos, porque lamentablemente, aunque muchos se van porque piensan que están locos, lamentablemente algunos se quedan y se terminan convenciendo de que lo que están viendo y están oyendo es justamente lo que necesitan para acercarse a Dios. Nuestro texto no lo dice, pero es real. Hay personas que se alejan porque piensan que están todos locos, pero hay algunos que lamentablemente se quedan y piensan, dicen, yo voy a hacer como ellos hacen, porque seguro que así tengo el Espíritu Santo. Y pasan al frente y algunas personas los manipulan para hacer que supuestamente también ellos hagan lo mismo. Y por lo tanto se convierten en seguidores de esta clase de prácticas, poniendo su confianza en estas prácticas y no en Cristo, porque no conocen el mensaje correctamente. ¿Ves qué terrible que es esto? Es muy terrible, hermano. Oremos para que el Señor tenga misericordia de nuestro país. Y que haya muchas iglesias que puedan dar el mensaje con claridad y entendimiento, para que así las personas realmente puedan conocer a Cristo. Y oremos también para seguir esforzándonos en traer un mensaje claro y fiel de la palabra, para que muchos puedan venir al conocimiento de nuestro Salvador. Termino reflexionando en esto, hermano. ¿Estás esforzándote para que las personas se acerquen a Cristo? ¿O tus actitudes les son de tropiezo para ellos? ¿Te estás esforzando por darle un mensaje entendible? ¿O les explicás las cosas del Señor de acuerdo a lo que vos te parece? Oremos. Bendito Señor.